Hola a todos, aficionados del Unión Deportivo Las Palmas, soy el abonado amarillo y les traigo la opinión del partido de ayer contra el Málaga Club de Fútbol, así que vamos a ello. Para los que todavía no se hayan enterado, acabó con un 0-1, victoria para los visitantes que se acabaron llevando los 3 puntos tras no haber tenido la mayoría de ocasiones, que ese es un poco el resumen del partido, ¿eh? Para nada voy a criticar el partido del Málaga, creo que ellos hicieron lo propio, que defendieron muy bien y que por lo tanto pues se llevaron un poco estos puntos casi que con justicia, me atrevería a recalcar. ¿Cómo empezó todo? Pues en la primera parte yo creo que ambos equipos estaban más o menos en la misma intensidad. Las Palmas fue el que empezó a aportar un poco y subió la marcha. Tuvimos unas cuantas jugadas que podrían haberse transformado en gol, como por ejemplo ese remate de Ale García que acaba estrellándose en el larguero, que todos recordamos. Creo que la de Milos Lukovic, que rechaza la defensa y que luego le cae a Manu Fuster y que otra vez vuelve a rechazar la defensa, también es otra jugada que hubo por ahí. Si no es esa, creo que es la de Marvin, que se fue y tiró contra el portero, que la paró bastante bien, se hizo grande. O sea, que realmente se esperaba más bien el primero de Las Palmas que el primero del Málaga. Creo que siendo objetivos era así. Luego ocurre una instancia en la que se para el partido por un posible penalti por mano en el área del Málaga. El penalti en sí, sí es penalti, el propio árbitro lo reconoce cuando va al VAR, pero queda invalidado porque previamente por parte de Milos Lukovic, del delantero de Las Palmas, hubo un fuera de juego. Por lo tanto, no acaba el penalti porque el fuera de juego fue antes de la infracción, digamos, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Que el tema no es tanto que no se nos acabe dando el penalti, que oye, es una pena porque a quien no le gusta un penalti, sino que el partido se para como, no sé si fueron 6 7 minutos que se añadieron después, así que intuyo que más o menos se paró durante ese rato. Y esto pues nos vino mal, es un hecho, nos vino mal. No va a ser la excusa de que perdimos el partido por culpa de ese tema, pero está claro que nosotros estábamos llamando la voz cantante y quieras o no, pues al estar quieto durante tantos minutos, la cosa vuelve como a las posiciones iniciales, vamos a decir, y en ese momento pues el Málaga se recompuso tal vez un poco más y acabaron marcando pues el primer gol que oye, fue un fallo de Loyo, lo hablaremos después, pero también lo ejecuta bastante bien Rafa, por ejemplo. Yo creo que Dean Corcas ahí en ese tiro pues poco podía hacer y ya está. Luego en la segunda parte yo no voy a negar que el equipo lo intentó, que fueron a por todas, también se llegó bastante arriba, pero sin embargo, a diferencia de los primeros 45 minutos, no se materializaban tanto estas ocasiones que se nos presentaban, como que estábamos ahí cerca, pero luego el centro se pasaba de rosca, o el centrocampista en vez de tirar la pasaba a un lado por no querer darle con la pierna mala. Recuerdo una así, por ejemplo, de Ale García. Faltas que no iban a ningún lado, mucho pase atrás, que también es normal que la bola se ralentice porque el equipo rival pues está defendiendo más bien en su área y es más complicado encontrar los huecos, por supuesto. Pero a lo que voy es que incluso en esos pocos desmarques que salían o jugadas que intentábamos sorprender, no dábamos un paso adelante, ¿no? Faltaba siempre ese último toque. Entonces, pues no conseguimos ni tan siquiera igualar el encuentro. Yo creo que los cambios tampoco fueron muy buenos, se hablará después del tema. Y acabó este partido con un 0-1 para el Málaga. Entonces, pasando con el once inicial, aquí lo tienen a la izquierda, es literalmente el mismo del Córdoba, pero cambiando a Edward Sedeño por Enzo Loyo. Un cambio que yo creo que todos a priori no veíamos mal, porque el propio Sedeño no jugó muy bien allí. Y Loyo cuando entró de cambio en esa anterior jornada, pues no lo hizo mal. O sea que a priori el 11, yo creo que nadie se podía quejar de primera. Ahora todo el mundo está poniendo, lo veremos también un poco después el porqué, pero cómo puede ser que Orcas estuviera de titular, o por qué este tío hizo esto que lo otro. De repente todo el mundo este 11 malísimo, pero cuando ganamos contra el Córdoba era increíble. Ya, bueno, saben ustedes un poco la afición de barro que hay en parte de ciertos sectores, ¿no? En este equipo. Pero bueno, ya eso es otro tema aparte que todos los que estamos aquí conocemos. Entonces, hablando de los cambios, como siempre se los traigo, en el minuto 59 entró Jonathan Viera por Recoba. Más tarde, en el 75, entraron Cristian Gutiérrez y Edward Sedeño por Enrique Clemente, que tenía amarilla en ese momento, y por Enzo Loyo, dice, y al final en el 83 Pejiño entró por Marvin, que al parecer no era el cambio previsto, por lo que se comentó luego, pero bueno, Marvin como estaba muy mal tuvieron que cambiarlo, mal físicamente me refiero.
y Marc Cardona por el propio Milos Lukovic. Entonces, bueno, ahora pasando a las notas uno por uno, la parte interesante. En primer lugar, Dinko Orcas, creo que no tuvo muchas jugadas así, disparos del Málaga que tuviera que parar. Y las otras ocasiones con las que sí se encontró, no las decidió bien. Recuerdo, por ejemplo, ese balón en largo que él como que asegura al defensa que él llega y lo acaba rebotando de la peor manera y no sabemos cómo se acaba haciendo con ese esférico que podría haber acabado fácilmente en la red, porque es que el delantero se veía con la portería vacía totalmente. Ese pase al medio que casi nos genera una acción en contra. Otro pase que salió que la recuperó el Málaga y podría haber acabado en gol de no ser por nuestra defensa, que la defendió bien. O sea que estuvo bastante inseguro en ese aspecto. Yo creo que tampoco es para matarlo, ya mucha gente quiere que, no sé, que vuelva al equipo del que lo trajimos. Me parece un poco exagerado, porque por ejemplo contra el Córdoba creo que con los pies sí resolvió bastante bien. Pero, pues oye, en este partido no se le dio, por los motivos que sea. Y por lo tanto yo pues no le voy a poner una buena nota, porque donde tuvo que demostrar no lo hizo. Entonces yo le coloco un 3. Aún así, creo que lo que les mencionaba no es partido como para, venga, ya tomar por el culo de Incoorca. Vamos a intentar venderlo en estas últimas 12 horas que quedan de mercado de fichajes, porque la gente es la hostia. Pero sí es cierto que, oye, quién sabe si en el próximo partido saca a Luis García, José Antonio Caro y lo prueba de titular, que tampoco lo vería nada malo, porque al final yo soy muy defensor de que en cada posición haya dos tíos mínimo que sean buenos, que se tengan que estar disputando todo el rato la titularidad y que cuando tú falles, el otro coge y te come la tostada. Creo que eso siempre aporta al equipo, siempre hace que los jugadores quieran ir a más, porque al final todos quieren jugar y es un aspecto bueno, entonces no veo mal que a lo mejor en el próximo encuentro cambie la portería, pero tampoco es como para que venga Dinko Orcas, ya nos olvidamos de él, porque bueno, pero bueno, seguimos. Luego en el lateral derecho coloco a Marvin un 6,5. Creo que hizo un buen partido. Yo creo que el mejor en realidad de los 3 que llevamos. Pero le bajo la nota y creo que es algo en lo que él se tiene que fijar. Porque esas jugadas en las que se iba muy bien por la banda, que acababa rozando el área rival, o al menos en esa situación de 3 cuartos de campo, con tiempo a veces incluso para decidir, decide mal. No puede ser que haga lo más complicado, creo yo, que es llegar ahí y zafar del contrario, y que luego pues no ponga un centro bien, o sea, que se le marche, que acabe en las manos del portero de una manera demasiado sencilla, ni siquiera provoca, aunque sea que ocurra este rebote que vemos de vez en cuando en algunas jugadas por parte de los centrales y que hagan gol en contra, ni siquiera vemos eso. Sabes que al chaval le falta esa toma de decisiones, que al final es algo que siempre le ha lastrado. Entonces, bueno, como les mencionaba, creo que ha sido sus mejores partidos. Ha demostrado bastante, sobre todo más en la primera parte. Defensivamente tampoco estuvo mal, pero me repatea muchísimo esa falta de contundencia al final para acabar mejor las jugadas que acaba generando y que por lo tanto pues no se materializan y no se aprovechan. Entonces, le dejo el 6,5 a Marvin, creo que debería mejorar ahí. Veremos Viti cuando vuelva. Yo creo que Viti es mejor jugador que Marvin, por lo tanto va a ser titular. Pero oye, si mejora en este aspecto el chaval y lo metemos a lo mejor de cambio en los minutos 60 y pico, 70, puede ser un revulsivo que en algún partido tonto nos dé algún golito. No a lo mejor de sus pies, porque honestamente tirando de cara a puerta lo vimos que se caga un poco, pero alguna asistencia sí que puede entrar por su parte. Luego el resto de la defensa, la verdad que les coloco buenas notas. No estuvieron demasiado exigidos. Obviamente el Málaga, pues cuando ya marcó, pues no se vieron tanto en la necesidad de atacar. No había tantas jugadas de elaboración por parte de ellos, honestamente. Y tanto Barcia, que la verdad que me gustó, por ejemplo, cómo estuvo bajo la presión de los rivales para la salida de balón. Mika Mármol, que también estuvo imperial, incluso en alguna que otra instancia atreviéndose a avanzar él solo para desatascar un poco el partido. Y el propio Enrique Clemente, que también firmó un encuentro bastante seguro. Una pena la amarilla esa, también hay que decirlo, pero bueno. Creo que a todos les salió bastante bien. La defensa posiblemente fuera de lo que más estable estuvo durante los 90 minutos, así que un 7 para ellos tres, que siguen rindiendo bastante bien. Luego en el centro del campo, en primer lugar, Lorenzo Matucci, le coloco un 7,5. Otro buen partido del italiano. Es increíble como no da un balón por perdido cuando recupera en jugadas que ya uno en otras temporadas daríamos por ello que, bueno, pues nada, balón para el rival, siguiente jugada lo intentaremos. No,
aparece Lorenzo Matucci, la roba y da un poco ahí el canguelo a los rivales. O sea, que en esa parte súper bien, cómo se asocia con los compañeros, sobre todo con Ale García lo vi bastante bien y tal. Pero una crítica que le voy a hacer a Lorenzo, creo que también por las características del partido quedó un poco en relevancia este tema, es el atreverse a disparar más. Yo no sé si es por la juventud. Hay muchos jugadores que les pasa. Yo también recuerdo cuando Moleiro empezó a debutar que a veces prefería el pase antes que tirar él. El propio Loyo dice en sus primeros años en Las Palmas, aunque bueno, tampoco es que ahora tire mucho, pero sí tira más que en su momento. ¿Saben? Le falta como atreverse más, tomar esa responsabilidad, tal vez que yo entiendo que a lo mejor es difícil para un jugador más joven, porque no quieres que te caigan críticas por hacer un mal chute y desperdiciar, entre comillas, una jugada. Pero creo que ese atrevimiento es lo que necesita. Es verdad que al final sigue siendo un centrocampista de corte defensivo, pero si ya se atreviera, sobre todo, como les mencionaba, en estos contextos de partido atascado, a disparar desde fuera del área, ya sería muchísimo más completo y quién sabe si acabaría llegando el gol o al menos un córner. O sea, hay que jugársela más, porque para dar el pase atrás y que no acabe en nada la jugada, es un cero a la izquierda. Pero bueno, muy buen partido de Lorenzo, encima por la situación personal por la que está pasando. No sé si se han enterado, yo lo leí por ahí. No estoy muy bien informado, así que no quiero decir nada en claro en este vídeo, pero por lo que he visto no lo está pasando muy bien. Y aún así es de los mejores en el campo por parte de la Unión Deportiva a su tan corta edad. Luego pasamos con Enzo Loyo dice, la primera parte de él no estaba siendo muy buena, muy cobarde personalmente creo. Y luego aparte pues acaba cometiendo el fallo que genera el gol del Málaga. Es verdad que no es un fallo en el que él deje al jugador rival solo ante la portería, pero sí lo deja lo bastante solo como para que pueda prepararse, rematar. Y encima al parecer Rafa, este jugador del Málaga, no es raro digamos que acabe encontrando portería de esta manera y creo que es algo en lo que por ejemplo el cuerpo técnico debería fijarse, ¿no? Antes de los partidos, este jugador suele tirar desde media distancia, pues vamos a tener cuidado y no dejárselo fácil en estas situaciones. Y ahí pues Enzo falla y obviamente pues él acaba siendo lo propio, por supuesto, el chico este Rafa. Luego en la segunda parte sí lo vi un poco más decidido, como que se envalentonó un poco más en esos últimos minutos que tuvo, pero no aportó casi nada y honestamente no fue el mejor partido por parte de Enzo, que estuvo de capa caída. Le coloco un 2,5, yo creo que es la peor nota que voy a poner en Las Palmas y honestamente pienso que casi todos ustedes estarán de acuerdo conmigo. Luego, Jeremías Recoba, le coloco un 3,5. Yo creo que los balones que tocó lo hizo bien. El remate, por ejemplo, de Ale García viene de sus piernas. Se nota que es un jugador que tiene esa calidad, que corre tras el balón, pero tiene que aparecer más. Yo entiendo que es verdad, y como análisis general del partido, yo lo pensé durante todo momento, que el centro del campo no estaba conectando bien y eso al final pues lastra mucho en lo que es la creación de oportunidades, pero tendría que dar un paso al frente en ese momento, como hace por ejemplo a Matucci a veces que lo vemos entre los centrales, pues el propio Jeremías debería retrasar su posición y prestarse a que los compañeros pues la pasen, a hacer alguna, no me sale la palabra ahora, pero bueno, sí, algún desmarque, no sé. Creo que si no encuentras el balón tienes que ir a buscarlo en esa parte del juego, es algo que a él le falta y entonces es un efectivo al final que no estábamos aprovechando mucho. No creo que toda la culpa sea suya, pero sí algo que él podría revisar y aportar por su lado. Un 3,5 le coloco a él, que creo que tuvo apenas 20 toques de balón en los 50 y pico minutos que jugó. Y yo estoy seguro de que es un jugador con muchísimo potencial, que lo puede hacer increíblemente mejor y aportar mucho a este equipo en un futuro. Así que para nada lo mandaría al banquillo, pero sí que se ponga un poquito las pilas, Jeremías. Y luego ya por los últimos jugadores, en primer lugar, Manu Fuster, le coloco un 4. No sé si lo de Córdoba fue un poco un espejismo. Yo en parte creo que no, porque sé que es un tío que es bueno, cojones. Pero otra vez, otro partido en el que no da ese paso al frente. Yo no sé si le lastra un poquito el que esté jugando por banda derecha, porque él solía jugar por la banda izquierda, y tal vez ahí eso le esté afectando en su juego. Yo creo que eso ya es también un poco labor del entrenador, buscar su mejor posición para Manu, para que dé el máximo rendimiento, pero él por su parte pues no terminó de dar ese paso que yo le exijo.
Al final, en segunda división, la clave para ascender, o al menos para tener miras a los puestos altos, es tener jugadores que marquen la diferencia, que sean distintos. Y Manu tiene el potencial para hacerlo porque ya lo ha demostrado con las temporadas que ha hecho en segunda. Entonces, que no esté acometiendo ese potencial, ya sea en un partido o en la temporada general, yo se lo voy a criticar siempre, téngalo por claro. Por lo tanto, para mí no lo apruebo, le coloco un 4. Es verdad que sí se atrevió a disparar, que generó alguna que otra jugada. Creo que defensivamente le falta aportar un poco más. Y en los tiros, honestamente, más que sea que, lo que sé, que pongan un poco al portero que tenga que saltar. Coño, que casi todos los tiros fueron a las manos del portero rival. Y es un 4 para Manu, que espero que lo haga mejor en otros encuentros. Luego, Milos Lukovic, bastante desaparecido. Se los mencionaba antes, el centro del campo no conectó muy bien, por lo tanto él estaba más solo que la una. Creo que también en parte es mérito del Málaga, defendiendo bastante bien al croata. Tuvo bastantes fueras de juego estúpidos, la verdad. Esa amarilla por simular una falta también le lastra un poco, porque al final nunca se sabe si en alguna jugada es necesario que pares una contra y que te tengas que llevar una amarilla, pues ya no tienes esa posibilidad. Los remates que tuvo tampoco fueron muchos, yo creo que eso no era culpa suya, pero no creo que los ejecutara de la mejor manera. Recuerdo una jugada que él como que tenía el balón bien ahí para darle el solo y tardó muchísimo en decidir. Luego otras que bueno, que sí disparó, pero pues rebotaron en la defensa y ya está. Pero vamos, que no es un partido para nada para aprobar al croata. Esperemos que en el siguiente lo haga mejor. Yo creo que sí, porque el tío es bueno, pero hay que aprovecharlo de otra manera. Tanto centro, por ejemplo, que se chutó en este partido y ninguno fue a la cabeza de este hombre, que creo que mide 1,86, coño, que es un tío alto, joder. Que algo podría molestar en ese aspecto, no sé. Pero bueno, eso ya también, como lo decía antes, trabajo para el entrenador y que lo analice un poco. Y ya por último, los titulares. Para mí, el MVP del partido, Ale García, le coloco un 7,5. Tuvo ese remate al larguero que ya les mencioné. Se asoció muy bien con sus compañeros por la banda. Cuando había que abrir el juego lo hacía. Aunque en alguna que otra jugada se despistaba, pero bueno, estuvo atento al tema. Y al final, el punto clave por el que le destaco en comparación al resto de sus compañeros, porque hay otros compañeros que lo hicieron bien, es el atrevimiento que tuvo. Simplemente es el atrevimiento. Muchas jugadas se fue bastante bien por banda y al final es un jugador del que a lo mejor no esperas tanto eso, porque no es ni Moleiro, ni Neymar, ni nadie por el estilo, pero el tío simplemente coge la bola y encara y prueba. Y lo intenta y en alguna que otra pues puede perder el balón, pero más que se intenta desequilibrar por ese... por lo que a él le toca, por ese carril. Y al final acaba generando mucho más juego que otros jugadores que les presuponemos pues mucha más calidad y experiencia. Por lo tanto, para mí personalmente, no sé si estarán de acuerdo, ese es el punto que hace que yo le dé el MVP. También es verdad que pues no hubo tantas buenas actuaciones en este partido, pero tal vez se la podría haber llevado uno de los defensas, por ejemplo Mika Mármol. Y eso, yo creo que fue el mejor. Creo que está encadenando un muy buen inicio de temporada. Le ha salido bastante bien la apuesta a Luis García, porque recuerden que fue Luis García el que apostó por él, si no, no estaría jugando ahora mismo. Y espero que siga así, la verdad. Ilusiona este chico, de los pocos canteranos que tenemos en el 11 ahora mismo. Y luego ya pasando con los cambios, en primer lugar Edward Cedeño, le coloco un 4, más que nada porque tuvo algún que otro fallo tontísimo. Es verdad que luego recuperando bien y tal, pero alguna pérdida en estos momentos al final, que ya casi que estamos en el descuento, que es que cada jugada es clave y la tienes que aprovechar, pues que él la lastrara de esa manera, obviamente le resta y por lo tanto no lo voy a probar. Pero en parte también creo que su cambio no fue muy bueno. Al final estamos detrás del resultado y pones a un centrocampista que es más bien de corte defensivo. Encima lo cambias por Loyodice. Bueno, Loyodice es verdad que no es un partido para nada bueno, pero no sé, al final, si vas a meter a Edward Cedeño, yo creo que lo tendría que meter por otro jugador de corte defensivo, como a Matucci, que es verdad que Matucci es muy bueno, pero tal vez al final del partido ya estaba más cansado, así que no es tan loco pensar en cambiarlo, que él cumpla esa función, en este caso Edward, y luego que otro jugador aporte en cuanto a crear jugadas, porque es que si no te quedas con un centro del campo que no hace nada y dependes de los tres de arriba, que no los vas a encontrar porque el centro del campo no tiene tanta capacidad para eso, ¿me entiendes?
Entonces, yo es más bien el cambio lo que critico más que al propio Edward, pero aún así eso no me da para probarle su partido. Luego Cristian Gutiérrez le coloco un 5, creo que su cambio sí estuvo bien. No pudo aportar la gran cosa, pero tampoco me parece un partido para suspenderlo. Le coloco un 5 probado por los pelos. Me gustaría, honestamente, verlo un poco más de titular, pero es verdad que Enrique Clemente estaba jugando bastante bien. Pero bueno, no me parece tampoco mala idea tenerlo ahí como revulsivo a Cristian, y creo que es un jugador que cumple. Y ya por último, el resto de cambios. Tienen ahí a Marc Cardona, no lo voy a calificar para los pocos minutos que tuvo, tampoco hizo una mierda. Pejiño tampoco lo calificaría, pero bueno, es verdad que se fue de un lateral en un momento, la verdad, me sorprendió Pejiño por esa parte. Pero luego, en lo que siempre, yo creo que todos tenemos esa sensación, ¿no? Como que el tío está desganado ya, como que se la pela. Ojalá, escuché por ahí que no sé si era el Zaragoza, o me estoy confundiendo. Bueno, no sé, no, el Zaragoza era por Marc Cardona. No sé, pero vamos, que si ojalá se le encontrara salida a Pejiño, sería lo mejor, yo creo que para las dos partes, porque él ya está que no puede más. Habría sido clave que Las Palmas fichara otro extremo, sinceramente. Yo, personalmente, probaría ya al propio Arturo Rodríguez. También que se habla del chiquillo, pues prefiero darle la oportunidad a él, que seguro que haga con muchas más ganas, que ya es mejor que Pejiño, porque Pejiño lo único que podía dar de sí son las ganas, porque en cuanto a juego está de capa caída. Entonces, si no las mete, pues al menos mete al chaval, ¿no? Eso ya ve que me dicen ustedes por los comentarios. Y ya por último, Jonathan Viera, pues todavía se le nota que le falta rodaje, muy lento. En defensa, si lo metes, sabes que no te va a aportar nada. Así que esas recuperaciones clave que está haciendo últimamente Las Palmas en tres cuartos de campo, que yo creo que son un muy buen aliado, vamos a decir, no te va a aportar. Luego, la falta que tuvo la chutó de forma bastante penosa. No puso ahí en ningún tipo de dificultad al meta rival. Y no tuvo ningún pase clave así. De hecho, una jugada que tuvimos, que fue una contra, hizo el pase demasiado largo. Una que se la podría haber dejado a mí, los que yo le. A ver, yo ahí sí viera que iba a dar ese pase, pero se la quitaron justo. O sea, le falta eso. Velocidad, porque obviamente tiene la edad que tiene. Entonces yo personalmente creo que su cambio no fue lo mejor. Tal vez lo hubiera puesto más tarde aún. Entiendo que en parte se le quiera dar minutos para que coja ese ritmo de competición y esté en un nivel más apto físicamente. Pero no me parece un partido para aprobarlo. Yo creo que Viera, si entra a un partido, es para terminar de rematarlo o en un empate que coja y te haga una jugada milagrosa o dos y ya está. Entonces, para un partido así que la cosa está tan cerrada, es muy difícil que él haga algo de ese estilo y no creo que debería ser la primera opción en estos casos, ¿vale? En otros partidos ya la cosa sería distinta. Así que nada, hasta aquí la opinión de todos los jugadores. Yo creo que eso es una tesitura en la que no nos habíamos visto hasta ahora, el ir por detrás en el marcador. Es verdad que el Málaga es un muy buen equipo rocoso defensivamente y seguramente no todos los partidos o todos los rivales van a jugar tan bien en ese aspecto. Alguno va a tener sus flaquezas y estoy seguro de que el equipo las podrá aprovechar, sobre todo con esa presión que estamos demostrando últimamente. Pero en parte sí nos sirve este partido para sacar conclusiones de otras cosas. Las jugadas que tenemos hay que meterlas sí o sí. Si perdonas en el fútbol, acaba pasando lo que pasó. Los cambios no pueden venir tan tarde. Ya Luis García también contra el Andorra hizo los cambios tarde y nos quedamos con ese 1-1. En el Córdoba hizo los cambios más temprano y la cosa salió mucho mejor. Creo que debería en parte darse cuenta. Hay ciertos jugadores como Recoba, como Manu, que no se les está sacando el jugo completamente. Jugar a los centros vemos que no sirve de nada, porque es que no hay gente que ponga centros buenos, al menos por el momento. Entonces, creo que es un plan de partido que no se debería abordar de ninguna manera, que habría que probar más el tiro a media distancia. Son cositas que se pueden deducir de estos minutos, que está claro que hay que mejorar para que estos partidos no se nos escapen. Y al final todo pasa por lo primero. Estamos generando bastante bien. La verdad que este Las Palmas está siendo bastante vertical en comparación a otros años que sí que mareábamos mucho más la perdiz y era más difícil conseguir esa jugada del gol. Entonces, ya que tenemos esa capacidad, terminar de explotarla.
Porque ahí es cuando ya los partidos se nos ponen muchísimo más de cara, el rival está obligado a atacar, ahí se generan espacios, nosotros a la contra, la verdad que nos está yendo bien y podemos terminar de rematar los partidos con los jugadores que tenemos, que son de bastante calidad como para meterte ese pase en largo y tal. Así que eso, esa es un poco mi conclusión. Yo creo que mal Luis García, como les mencionaba, con los cambios, incluso con un poco leer el partido en esas últimas fases. Ya me dirán ustedes en comentarios qué opinan de este encuentro, de ciertos jugadores, qué opinaron de Viera. Pues oye, yo creo que este jugador no debería haber salido de cambio. Aquel yo le hubiera puesto más nota, este menos. Para mí, Dinkorka, que no juegue más. Cualquier cosilla me lo ponen por ahí, lo debatiremos de forma pacífica, como siempre. Nos vemos en el próximo vídeo. Denle me gusta y suscríbanse para más información y opinión de la Unión Deportiva Las Palmas. Y arriba de ello.